Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Bueno, hoy tenemos alguna cosita interesante. Sí, bueno, dos cositas interesantes. Una, al final a Jove solamente le han castigado durante una semana. Ya sabéis que siempre ha habido ricos y pobres, y algunos nacen con estrella y otros nos estrellamos. Así que ya sabéis, cuando os baneen tenéis que decirles, oye, quiero que me pongáis el mismo tratamiento que le hicisteis a Jove, porque los dos somos jugadores. Ni más ni menos. Ojo que yo no estoy en contra de nadie, pero hay cosas por las que no paso. En fin, la segunda, ya tenemos la tan ansiada permuta de tanques, que me da decir tanques, pero bueno, hay que decirlo. Está desde hoy 25 de mayo hasta el 31 de mayo, a las 12 de la mañana, hora de Moscú. ¿Qué hay de nuevo en esta permuta de tanques? Es, es que me da un fallo de sistema. Bueno, pues tenemos algunos carros tier 9, algunos, que puedes cambiarlos uno a uno. O sea, te dan el importe total de esos carros para que lo cambies por otro tier 9. Tienes tier 8 para que lo cambies por tier 8, no más ni menos. Menos no, porque te devolverían oro, y esto devolver, vamos, no, ni las gracias. No, para nada. Aquí en la página web tenéis una calculadora para que veáis cómo funciona el intercambio, qué os dan, qué os podéis sacar, en fin, y así podéis verlo vosotros más a fondo. Por ejemplo, pues tienes el prototipo 6 que te dan los 17.500 que vale. El E77, que es un truño, también lo podéis cambiar si no os interesa. La cosa está en que si tú tienes alguno de los carros que puedes permutar a coste cero, no te va a salir en la página. Vamos a verlo en el juego. Bueno, lo tenemos aquí. ¿Ves? Por ejemplo, yo tengo el Charmierler, que es un carro que tenía en Europa. Incontrolable, difícil de llevar, pero que hay algunos que lo llevan como mano de santo. Es una barbaridad. Te clavan los 3 disparos, vas, pum pum, se piran. ¿Qué ha pasado aquí? Sí, hay algunos que son una maravilla. En fin, bueno, pues elijo por ejemplo el Char y me dice que solamente puedo cambiarlo por el Guangzhou 120G FT. ¿Por qué? Porque los otros, el Streba K y el T54 americano, yo esos ya los tengo, simplemente tengo que recuperarlos. Entonces, claro, no te va a salir. No. Te deja el Streba. O sea, perdona, el Guangzhou, que es por el único por el que lo puedes cambiar. Hombre, cambiar el Char MLE 75 o Char Mierler, depende de cómo te vaya, por el Guangzhou, pues no está mal, la verdad. Sí, el Guangzhou tiene poco blindaje, pero mete unos castañazos que te están temblando las cachas 3 días. Sí. Tienes, a ver, más a coste cero. Por ejemplo, a ver qué más tenemos por aquí. A coste cero. Mira, el Skoda T56, que es un carro que me salió, creo que fue en Navidades. Creo que fue, y no lo he usado. No, para nada. O sea, es un carro que sí, lo tenía en Europa. Es un carro que, bueno, no está mal. Lo único que le falla a este carro es la ingente cantidad de tiempo que tienes que esperar en recargar. Como 2 capítulos enteros de Oliver y Benji, más o menos. Pues lo puedes cambiar a coste cero, por el T34, la ISU 152K, el M48 Rampanzer, el de la pala excavadora, el Skoda T27, el Sharpa 58, el E75TS, el STA2, el Streba S1, la FV4202. Tienes un montón para cambiarlos a coste cero. ¿Por qué? Porque son carros, el Kirovets,
son carros que son muy están, digamos, en la cima de la cadena alimenticia. Entonces, claro, puedes cambiarlos a coste cero por cualquiera de estos. ¿Qué más hay por ahí? Hay más carritos que están bastante decentes. El Oje 757A, eso está prohibido cambiarlo. O sea, no, no, cero. Y sin embargo, el Oje 156O, es una cucarachita muy cookie, está a 5.500 nada más. O sea, en fin, yo no sé cómo habrán hecho esta gente los cálculos, pero ¿qué queréis que os diga? El Burza, que es una pasada, o el Vicker 3, el Vicker Mar 3, que es otra pasada, el Cari. Bueno, pues son carros que bastante buenos y que están a un precio bastante bajo. Luego hay otros, pues bueno, que están ahí y lo puedes cambiar. Evidentemente, hay carros que no se cambian nunca, jamás en la vida. Prohibido. Prohibido. Eso no se hace, caca. Pero bueno, ¿ves? Yo, por ejemplo, el T56 sí lo cambiaría. ¿Por cuál? Pues mira, a coste cero por la ISU 152K, que mete unos borrados impresionantes. El Skoda T27 es bastante rápido, se mueve bien. En fin, tienes bastante para cambiar a coste cero. Hay una serie de carros que tengo por aquí una foto. Vale, estos son todos los que puedes cambiar que te dan el 100% del valor. Pues el Skoda T56, BZ176, el LC Even, el EBR, la Bachaleón Borrasque, el Mistral, el Duplet, el Prototype 6, el Oye 757 y el Charmier 75. Todos esos te dan el 100% del valor. Luego tienes otros que te dan el 70% del valor y otros que te dan el 50% del valor. En fin, un Char Futur que te den el 50%, pues qué quieres que te diga, pero es un carro bastante tocapelotas. Sí. El VZ58 Concept, pues es un carro durísimo, bueno, más duro que un pan de 7 días. Alucinante. El Oye 407 con MZ, que este tiene cargador, es un carro que a mí me encanta, me encanta. En fin, hay algunos, el TF2 Clark, que este es un carro, es un lanzallamas, que se saca con las pruebas del el LBZ. O sea, a un 50% me parece absurdo. El Alligator, que es una mala bestia. El Alligator es igual que el Tortoise, pero un Tortoise 2.0. O sea, hay cosas que dices, a ver, ¿quién y bajo qué grado de alcoholismo ha hecho esta tabla? Porque no es ni medio normal. Vale que la bachata, el borrasque, pues oye, es un carro muy toca pelotas. Sí, sí, todo hay que decirlo. El duplet, bueno, dentro de lo que cabe, en fin, no está mal, no está mal. Doble cañón, mete unos buenos porracitos y es durete, bien, pero tampoco es para tirar cohetes, sinceramente. Luego el 244, que es un truño, pues ya me contarás. El Proyesat, bueno. El Schneider, ¿quién va a cambiar un Schneider? A ver, pensamos un poquito. Usar la cabeza, señores de Lesta y Gru. Usar la cabeza. Yo sé que, a ver, la primera vez duele, pero luego va todo de seguido. El Concept 1B, va, ¿de verdad? El Spider, que esto es una... Esto, esto para spotear es una maravilla. Es como el ELC, igual. He hecho partidas para spotear, saco el Spider. Y es una maravilla. La SU-122 de 1958, cargador que todo le rebota. Hombre, en fin, no sé, hay cositas que no tienen mucho sentido, de verdad, no lo tienen. Entonces,
En fin, te da que pensar y dices, bueno, esto que estaban ahí, han venido de fiestas, estaban muy perjudicados por el agua de fuego y se han puesto allá, venga, está aquí, está allí, y este allí al lado. Bueno, pues vale. Y te han hecho el listado, pero vamos, es que no tiene mucho sentido este listado, sinceramente. No lo tiene. Hay muy buenos carros que están al 50%, otros que están al 70% y carros que están al 100% que no vale la pena. Pues, en fin, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, donde manda patrón, no manda marinero. Eso está claro. Tenéis la permuta, que la podéis hacer, pues eso, tenéis unos cuantos días para sacar estos vehículos y al 100%. Al 100%. Lo cual, oye, pues se agradece. Em, Luego he estado mirando también para el Tornade. Tornade es un carro que lo tengo ya ahí obsesionado, está ahí metido en la cabeza. Que eso saldrá el 5 de julio. El 5 de julio sale la oficina de diseño. Lo digo por si tenéis que ir comprando dietas premium. Y bueno, pues por lo demás, aprovechad estas gangas, carros que los tenéis olvidados y que no los usáis ni para ir a comprar el pan, lo podéis cambiar por algún carrito bastante interesante y bastante decente. Cambiar un poco el juego. Y sí, se agradece, por supuesto, que te den estas dinámicas del 100%. O sea, chapó. Bueno, señores, un vídeo breve pero inquieto. Y nada, espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.